Buenos días y bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. Como sabéis, si por algo se caracterizó la Primera Guerra Mundial fue por sus trincheras y por su guerra de posiciones. Sin duda la destrucción y la miseria van de la mano con todas las guerras, pero hasta la fecha no se había visto una miseria tal como la vivida en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es posible que tampoco se haya visto en acontecimientos posteriores a la Gran Guerra, tal vez y salvando algún caso que se vivió en la Segunda Guerra Mundial en algunas de las ciudades que quedaron totalmente sitiadas, como pudo ser el caso de Leningrado o de Stalingrado. Pero en ambos casos y en alguno más, la situación duró unos meses, o en el caso especial de Leningrado duró 2 años y medio, pero en definitiva fue en un punto en concreto del frente. Lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial fue un estado de miseria más absoluta que se vivía todos los días en cada trinchera, ya fuera de un bando o de otro, como así nos lo van a mostrar los testimonios que vamos a contar a continuación. Y vamos con nuestro primer testimonio de un soldado italiano. Es una tortura indescriptible. Tiemblo de frío de forma compulsiva. Puedo sentir el agua deslizarse por mi piel, pero si damos un solo paso, nos precipitaremos y moriremos. Permanecemos así de pie, bajo la lluvia, completamente inmóviles durante al menos 3 horas. Y es que sin duda, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos soldados que tras volver del frente perdieron la cabeza, una cosa hasta la fecha nunca antes vista. Estos soldados en un primer momento fueron incluso ridiculizados y se les acusó de ser poco hombres, pero cuando este fenómeno empezó a extenderse y cada vez se veía que eran más los soldados que venían en un estado psicológico muy desfavorable, se empezó a estudiar de verdad el caso. Vamos ahora con el testimonio de un soldado francés en Verdún. No podías describir el diluvio de fuego que caía sobre nosotros. Tenía la impresión de que mi cerebro saltaba en mi cráneo debido a los cañones. Estaba cao por la severidad del ruido. Tras 15 días regresamos del frente. Tuvimos una noche tranquila de sueño, solo una, hasta que nos comunicaron que el batallón que nos había reemplazado había sido aniquilado por un bombardeo. Fuimos enviados de nuevo para enfrentar otro bombardeo atroz. Los proyectiles de 210 milímetros caían de 4 en 4 y nos enterraban con cada salva. Hacía falta palas para desenterrarnos. Esto duró todo un día en preparación del ataque alemán. Me tocó ser enterrado y sufrí enormemente porque no podía mover ninguna parte del cuerpo. Bueno, el momento ha llegado, me dije, y perdí la conciencia. Estaba muerto. Como he comentado al principio, en la Segunda Guerra Mundial también se dieron varios casos parecidos a lo que vivió un soldado en una trinchera permanente en la Primera Guerra Mundial, como fue el caso de Stalingrado, en el que llamó la atención que muchos soldados preferían incluso morir, salían al descubierto a cosa hecha para ser abatido por algún tirador soviético, para dejar de vivir la situación tan dramática que estaba viviendo. Y esto es exactamente lo que le pasa a los siguientes soldados austríacos que vamos a comentar a continuación. Los soldados austríacos padecieron tanta hambre que tuvieron que desenterrar carne con gusanos que había sido descartada por no ser considerada apta para el consumo humano. Y ansiosos porque ese tipo de situaciones llegaban a su fin, rogaban por una ofensiva inmediata porque preferían morir rápido por las balas que no morir lentamente por el hambre. Nos podemos imaginar sin duda el estado de esta carne que ya había sido descartada por no ser apta para el consumo humano, que para que fuera declarada así en esa época y durante un tiempo de guerra, nos podemos imaginar el estado lamentable en el que tenía que estar de putrefacción, pues aún así era desenterrada porque no tenían nada que echarse a la boca y preferían comer eso
a seguir pasando ese hambre atroz. Estos son algunos de los testimonios recogidos de la Primera Guerra Mundial, de cada ejército, de cada bando. No hay ninguna diferencia entre ellos, aunque personalmente creo que uno de los bandos que peor lo pasaron fue el austríaco y el ruso, y en fin, nos podemos hacer una idea del horror que tuvo que significar ser un soldado durante la Primera Guerra Mundial y pasarse 4 años, si es que se tenía la suerte de vivir tanto, encerrado en una trinchera viviendo ese tipo de situaciones todos los días. Hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete. Nos vemos en el próximo.